Son ya las 12:30 del mediodía en Bogotá, Quito y Lima. Nosotros continuamos en El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Estados Unidos dijo textualmente que hubo un tremendo progreso hacia un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania y coincide con Kiev en que los temas más sensibles aún deben ser discutidos entre los presidentes. Mientras tanto, Rusia y Ucrania intensificaron ataques de un lado al otro. Se registraron ataques sobre Afganistán después de una ola de atentados en suelo pakistaní que el gobierno atribuye a militantes en territorio vecino. La misión de asistencia de la ONU dijo que al menos 10 civiles fallecieron durante la ofensiva, mientras que Islamabad niega estas afirmaciones. Y hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una fecha para sensibilizar y concientizar sobre este flagelo que solo el año pasado dejó un total de 3.828 feminicidios en 26 países o territorios de América Latina, según la ONU. Y en nuestra sección Directo A nos vamos hasta París, donde la policía anunció el arresto de un cuarto sospechoso del robo al Museo del Louvre el mes pasado. Lo discutimos con nuestra periodista Erika Olavarría. Empezamos. Vamos a iniciar hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy martes en Abu Dhabi continúan las negociaciones, esta vez entre el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, y una delegación rusa. El objetivo, revisar las modificaciones ucranianas y europeas al plan de paz de la administración Trump, que habría quedado reducido a 19 puntos. Fuentes ucranianas dijeron que se había llegado a un acuerdo de puntos básicos y que estaban preparando la visita de Volodymyr Zelensky a Washington para reunirse con Donald Trump, donde se espera que discutan sobre los temas más sensibles. El presidente de Ucrania, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que este era un momento crucial para las negociaciones. Previamente, nuestra enviada especial a Kiev, Catalina Gómez Ángel, nos amplió sobre los encuentros. Realmente se conoce poco. Dan Driscoll es un personaje, o sea, un integrante del gobierno estadounidense que ha entrado sorpresivamente en todo este proceso de negociaciones. Él estaba en camino a Ucrania la semana pasada a negociar y a coordinar otro tipo de actividades, especialmente con el ejército ucraniano, cuando sale a la luz ese plan de los 28 puntos, y es ahí donde le piden a él interceder y empezar a conversar con el presidente Zelensky y presentarle este plan. De ahí en adelante ha tomado parte en todas las negociaciones, estuvo en Ginebra y ahora sorpresivamente está en Abu Dhabi. No sabemos realmente quién conforma la delegación rusa. Sabemos que se reunió con ellos anoche para presentarles este nuevo plan, o por lo menos negociado, o la parte de ella negociada en Ginebra, porque recordemos que hay puntos especiales donde no se llegó a un acuerdo. Estos tienen que ser discutidos entre el presidente Zelensky y el presidente Trump. Se está a la espera de se confirme cuándo sería el encuentro entre ambos mandatarios. Aquí se habla que sería antes de que comience diciembre, pero vuelvo y repito, no está confirmado. Y luego se habría reunido también con los rusos hoy, y también se habla de una delegación ucraniana que estaría en cabeza de quien preside la inteligencia militar, Kirilo Budanov, que estaría en Abu Dhabi, pero eso no está confirmado por el gobierno ucraniano, pero sí ha salido a la luz por prensa extranjera y también por la prensa ucraniana. Así que a la espera de lo que puedan definir allí, bien interesante, porque es Kirilo Budanov quien va en cabeza del departamento de Ucrania, y a la espera de lo que pueda hacer Dan Driscoll, que realmente lo que hablan es que piensan que una persona que hace parte del estamento militar pueda tener mayor credibilidad o pueda hablar más directamente tanto con los rusos como con los ucranianos, y por eso le han dado en este momento esta preponderancia en estas conversaciones para poner fin a esta guerra. Y mientras tanto, en terreno continúa la guerra. 6 personas han muerto y otras 13 han resultado heridas en la capital ucraniana como consecuencia de un masivo ataque ruso que ha dañado varios edificios residenciales, infraestructuras energéticas en varias regiones ucranianas e infraestructura portuaria en la región sureña de Odessa. Rusia también reportó ataques ucranianos, especialmente en la ciudad de Novorossiysk. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Otra noche cuyos cielos se iluminan por masivos ataques rusos. En la madrugada del martes, zonas residenciales de Kiev ardieron en llamas por el impacto de los drones y misiles. Bajo tierra, las estaciones de metro ucranianos se convirtieron en refugios antiaéreos.
Al amanecer, los vecinos constataron los daños y revivieron el trauma. Todavía estoy en shock. ¿Qué les puedo decir? No puedo creer que todo esto sea real. Entendemos que vivimos en guerra, que esto sucede a diario, pero cuando lo ves así, lo experimentas, es simplemente horroroso. Rusia confirmó los ataques y aseguró que van dirigidos contra infraestructuras militares y energéticas alcanzadas en las últimas horas en varias regiones de Ucrania. La infraestructura portuaria en la región sureña de Odessa también fue atacada por artefactos rusos que invadieron el espacio aéreo de la vecina Rumania, según sus autoridades, y donde la OTAN ya desplegó aviones en la frontera como respuesta. La ofensiva se produjo mientras Estados Unidos mantiene conversaciones con funcionarios rusos y ucranianos en Emiratos Árabes Unidos, como parte de un renovado impulso de la administración del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra. Una guerra en la que Rusia trata de avanzar intensamente en el Donbass ucraniano. El Kremlin afirmó haber entrado en el asentamiento de Ivanopilia, en la región de Donetsk. Ucrania, por su parte, intenta responder con la misma moneda. Este edificio en la ciudad rusa de Novorossiysk fue impactado por un dron y las autoridades de Rusia confirmaron múltiples ataques ucranianos dirigidos a infraestructuras energéticas. Y a medida que la tensión aumenta en Europa, cada vez más países adoptan el servicio militar, ya sea obligatorio o voluntario y en igualdad para hombres y mujeres. Esto con el fin de responder a los nuevos retos de seguridad en el continente encarnados en Rusia. Hacemos un repaso a continuación. En las fronteras de Rusia, los países bálticos y Finlandia pueden contar con la presencia de las fuerzas de la OTAN, pero para hacer frente a la amenaza rusa, Letonia ha tomado la decisión de restablecer el servicio militar obligatorio en 2023. De este modo, se une a la posición de sus vecinos aliados. Solo 6 países de la Unión Europea han mantenido el servicio militar obligatorio en las últimas décadas, como Finlandia o Grecia. En Dinamarca incluso se ha convertido en obligatorio para las mujeres. A los 18 años, los jóvenes del país que deben realizar el servicio militar son seleccionados por sorteo en función de las necesidades del ejército. 4 países de la Unión han optado por restablecer el servicio militar obligatorio. El último ejemplo hasta la fecha es Croacia. El mes pasado, el Parlamento aprobó el restablecimiento del servicio obligatorio para los hombres a partir de 2026. Sin embargo, en la Unión Europea, la gran mayoría de los Estados miembros han abandonado el servicio militar, aunque existen proyectos de restablecimiento en algunos países. En total, 17 de los 27 estados nunca han tenido servicio militar o lo han suspendido, empezando por Bélgica en 1995 hasta Alemania en 2011. Entre esta mayoría, varios estados ya han decidido restablecer el servicio militar voluntario. Es el caso de Bulgaria y los Países Bajos. A ellos se unirán Bélgica y Rumania el año que viene. Israel recibió de la Cruz Roja los restos de uno de los rehenes fallecidos que había permanecido en Gaza desde que fue secuestrado en octubre de 2023. De confirmar su identidad, solo quedaría pendiente la entrega de otros 2 secuestrados, un proceso que se ha demorado según Hamas, ya que se desconoce la ubicación exacta de los cuerpos sepultados bajo las ruinas del enclave palestino. Pasamos hacia Afganistán. Denuncia nuevos ataques pakistaníes en su territorio. Las autoridades talibanes denunciaron una ofensiva de las Fuerzas Armadas de Islamabad que dejaron al menos 10 personas muertas, 9 niños y una mujer. La cifra fue confirmada por la misión de asistencia de la ONU. Dicha operación se llevó a cabo un día después de que se realizara un ataque suicida contra los cuarteles generales de un grupo paramilitar pro-pakistaní atribuido a grupos vinculados con el gobierno de Kabul. Diego Bassani nos trae los detalles. Afganistán acusa una nueva arremetida por parte de Pakistán. Este martes, el gobierno talibán denunció que su vecino llevó a cabo múltiples ataques en su territorio, dejando varios muertos y heridos. La administración islamista aseguró que la agresión consiste en una violación al cese al fuego vigente y anunció que tendrá una respuesta, mientras que la población también repudió el ataque, aseverando que muchas de las casas afectadas por la operación militar eran ocupadas únicamente por civiles. Puedes ver que esta casa ha sido completamente destruida. Incluso el Corán ha sido dañado y los libros de texto de los niños han quedado arruinados. Esta casa ha sido destruida desde sus cimientos. Hacemos un llamado a nuestro gobierno para que evite que estas operaciones vuelvan a ocurrir. Nuestra solicitud al gobierno de Pakistán es esta: no bombardeen a la gente común. Los civiles no han hecho nada malo y solo deben temer a Dios.
Los embates en suelo afgano se produjeron un día después de una operación suicida en la ciudad de Peshawar contra los cuarteles generales de un grupo paramilitar pro-pakistaní, ataques que fueron atribuidos por el gobierno de Islamabad a grupos vinculados con los talibanes pakistaníes. Durante los últimos meses, el gobierno de Shehbaz Sharif acusa a los grupos talibanes en su país de estar detrás de agresiones armadas con el beneplácito de las autoridades de Kabul. En octubre, tras varios mortíferos ataques a ambos lados de la frontera, los gobiernos de los dos países sudasiáticos habían logrado una tregua, aunque las delegaciones no lograron firmar un acuerdo de paz a largo plazo. Continuamos ahora en Venezuela. En medio del aumento de tensiones con Estados Unidos, este lunes aviones de combate estadounidenses F-18 y un bombardero B-52 llevaron a cabo sobrevuelos cerca de las costas del país sudamericano. Estas acciones ocurrieron el mismo día en que Washington designó al denominado Cartel de los Soles como un grupo terrorista. Sin embargo, según Axios, el presidente Donald Trump estaría dispuesto a hablar directamente con su homólogo Nicolás Maduro, lo que, según las fuentes que cita el medio, podría ser una señal de que los ataques con misiles estadounidenses o la acción militar directa en tierra no son inminentes. Escuchemos al mandatario venezolano. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. Jamás. Hagan una mueca, hagan otra mueca, digan por aquí, digan por allá. Estamos blindados para garantizar lo que garantizamos. El sueño de Bolívar, la paz era mi puerto, mi mayor deseo, mi esperanza. Y digo yo, en esta época, es nuestra victoria y la paz seguirá siendo nuestra victoria, lograda a pulso por nuestros propios esfuerzos. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en France 24 les hacemos un repaso de por qué queda mucho por resolver. Según la ONU, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida y la CEPAL informa que durante 2024 al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países o territorios de América Latina. Aquí los detalles. Un día para conmemorar una situación que no debería existir. El 25 de noviembre lleva el título de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero los datos avisan que tardará en desaparecer. La ONU no se cansa de repetirlo. Casi 1 de cada 3 mujeres, se estima que 840 millones a nivel mundial, ha sufrido violencia de pareja o violencia sexual a lo largo de su vida, una cifra que apenas ha variado desde el año 2000. Tan solo en los últimos 12 meses, 316 millones de mujeres sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja. El progreso en la reducción de la violencia de pareja ha sido extremadamente lento, con una disminución anual de tan solo el 0,2% en las últimas 2 décadas. Los datos de la ONU hacen hincapié en el quién. Según afirma el último informe de la Organización Mundial, en 2024 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares. De hecho, Naciones Unidas afirma que en ese año fueron asesinadas al menos 83.300 mujeres y niñas. Y la cifra que inquieta, cada 10 minutos es asesinada una mujer en todo el mundo a manos de su pareja o familiar. Los datos no son nada alentadores en América Latina. La CEPAL hizo sus propios cálculos. En 2024, al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de feminicidio o muerte violenta por razón de género en 26 países y territorios de la región. En los últimos 5 años el dato está más teñido de rojo que nunca. 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día y un total acumulado de al menos 19.254 feminicidios en los últimos 5 años en la región. Por ello, la ONU no se cansa de repetirlo. De nada sirven los informes de situación si los gobiernos no invierten en prevención basada en la evidencia de las pruebas, en fortalecer instituciones centradas en las víctimas, en llegar a los grupos de riesgo o en hacer cumplir las leyes que empoderen a mujeres y a niñas. Todo ello para poder eliminar un día que parece no querer salir del calendario. Y finalizamos en China. Allí llegaron 2 pandas gigantes que habían sido prestados a Francia, donde vivían desde 2012. Los mamíferos permanecían en la nación gala como parte de una larga diplomacia de pandas entre ambos países. Wanwan y Yuanxi fueron las atracciones estrella del zoológico de Bebol durante estos 13 años. Allí tuvieron 3 cachorros. El primero fue llevado a China en 2023 y luego un par de gemelos que tienen 4 años y que permanecerán en suelo francés hasta 2027. Vamos a nuestra sección Directo A.
En esta oportunidad nos trasladamos hasta París porque la Fiscalía reportó la detención de otros 4 sospechosos de haber robado el Museo Louvre y por ello conectamos a esta hora con nuestra periodista Erika Olavarría. Erika, muy buenas tardes para usted. Cuéntenos qué se sabe al respecto. Sí, Andrés, como tú lo decías, 4 personas han sido detenidas en esta causa. Son 2 mujeres, una de 31 años y otra de 40 años y 2 hombres, uno de 38 y otro de 39 años. Ellos están siendo interrogados por la fiscal. No hay más noticias, pues la fiscal justamente quiere mantener todo en secreto para evitar fugas como los primeros días de esta investigación. Estas personas pueden estar detenidas 96 horas y luego la fiscal debe decidir si los encausa o los deja en libertad. Recordemos que ya hay 4 personas encausadas, 3 hombres y una mujer en esta investigación. 3 de ellos serían parte del comando de 4 hombres que el 19 de octubre entraron a la Galería Apollon del Louvre y se robaron las joyas de la corona. Recordemos, 8 piezas, 88 millones de euros y abandonaron una corona, recordemos que quedó en mal estado y que está siendo reparada para ser expuesta nuevamente. Se estima que uno de los 2 hombres que fueron detenidos hoy, Andrés, es el 4.º hombre del comando que se robó las joyas. Son personas que viven en región parisina, pero 3 de estas personas fueron detenidas en el noroeste de Francia. Como decía, entonces es un nuevo paso en esta investigación, pero sabremos más tras esas 96 horas de detención. Erika, al mismo tiempo, el pasado 19 de noviembre cerraron algunas galerías del museo. ¿Cuál es el estado de la infraestructura y sobre todo de la seguridad? Sí, recordemos que este robo ha dejado en evidencia las falencias en seguridad, pero también en la infraestructura del museo más importante del mundo. Ha habido varios informes, uno del Ministerio de Cultura, pero el que caló más hondo en contra de la dirección del museo fue el del Tribunal de Cuentas, que básicamente dijo que la actual dirección del museo no sabía jerarquizar, que había gastado más dinero en cosas que eran más aparentes que en las cosas que realmente importaban, sobre todo en la seguridad del museo. De hecho, el informe incluso daba el número exacto de cámaras de seguridad que había en el Museo del Louvre y varias de las salas donde hay piezas muy importantes de arte y también de la tradición francesa estaban sin cámaras de seguridad. Decía el museo que se había gastado más dinero, por ejemplo, en comprar nuevas obras o en hacer obras de arquitectura, más que en efectivamente reforzar la seguridad y también lo que es la infraestructura del museo. Hace un mes después, de lo que fue ese robo, el robo fue el 19 de octubre, pues el 19 de noviembre tuvieron que cerrar una galería donde se encuentran piezas griegas muy antiguas, justamente porque las vigas están en riesgo de desplomarse, de caerse y de provocar entonces un accidente dentro del museo y grave para el público y también para lo que son las obras que ahí están expuestas. De hecho, a comienzos de este año el presidente Emmanuel Macron había anunciado el proyecto de renovación del Louvre, de renacimiento le llamó, con una inversión millonaria. Pues ese proyecto más bien se basa en crear una nueva entrada al museo, abrir nuevas salas, pero no en trabajar en las que existen actualmente. Ya también recordemos hace un tiempo otra exposición tuvo que ser cerrada por unas goteras que había en el museo. Pues entonces eso también lo criticó el Tribunal de Cuentas y hechos como este dejan en evidencia de que el museo necesita una renovación. La actual ministra de Cultura, Rachida Dati, candidata a ser alcaldesa de París, además decía que en realidad ella sabía que el museo necesita inversión en seguridad y también en infraestructura, pero que es tan importante y que no quiere dejar al mundo sin este museo que las cosas se están haciendo poco a poco o por parte. Lo cierto es que la dirección del museo ha dicho que de aquí al año 2026 100 nuevas cámaras de seguridad van a ser instaladas y también un puesto de policía al interior del museo es una respuesta también, y la directora del museo ha dicho que no es un tema de jerarquías, pero que un museo debe combinar ambas cosas, es decir, la seguridad, la infraestructura, pero también las obras, que es muy importante adquirir nuevas obras, sobre todo en este que es el museo más visitado del mundo y el más importante. Erika, gracias por este reporte desde París. Nosotros pasamos ahora a nuestro reportaje del día.
Pakistán es uno de los países más afectados por la precariedad menstrual. Según UNICEF, casi el 44% de las niñas no tienen acceso a las infraestructuras mínimas para gestionar su menstruación, ya sea en casa, en la escuela o en el trabajo. El acceso limitado a productos de higiene, agua limpia, instalaciones sanitarias, así como la falta de información, tienen graves consecuencias, ya que impiden que muchas niñas y mujeres acudan a la escuela o al trabajo. Veamos. El pasado agosto, aguas desbordadas arrasaron el valle de Swat, en el norte de Pakistán. Cerca de 2.000 viviendas fueron destruidas. Desde hace 3 años, Nilofer, trabajadora social, recorre el país distribuyendo productos menstruales. Hoy ha viajado casi 250 kilómetros para hablar sobre higiene menstrual con las mujeres de esta aldea. Tener el periodo es algo natural, no deberíamos sentir vergüenza de hablar de ello. Sí, si no hablamos de esto, ¿cómo vamos a resolver nuestros problemas? ¿Cuál es la diferencia entre usar toallas sanitarias y trozos de tela? Los retazos de tela están sucios, mientras que las toallas sanitarias son más higiénicas. ¿Y qué usan ustedes? Retazos de tela. ¿Por qué usan tela? Porque no tenemos dinero. Esta es la solución para ustedes. Aquí tienen una toalla sanitaria reutilizable que pueden usar, lavar y secar bien antes de volver a usarla. Según UNICEF, solo el 12% de las mujeres pakistaníes utilizan toallas sanitarias comerciales. Nilofer las distribuye gratuitamente. No sabía nada sobre la menstruación la primera vez que me vino. Estaba en la escuela, corrí a casa, tenía miedo y ni siquiera pude hablar con mi madre. Se lo conté a mi hermana mayor y ella me explicó que todas las mujeres la tienen cada mes. Cuando usábamos telas, no era higiénico y causaba enfermedades. En tiempos de crisis, las mujeres y los niños siempre son los más afectados. Las instalaciones sanitarias son muy limitadas. Las toallas menstruales reutilizables son asequibles, higiénicas y respetuosas con el medio ambiente. Los sistemas de gestión de residuos son prácticamente inexistentes. Imaginen usar una toalla sanitaria desechable cara, saturando un entorno ya colapsado. En esta aldea, al noreste de Peshawar, un grupo de mujeres fabrica toallas menstruales reutilizables. El pequeño taller se creó tras las inundaciones de 2022 y produce casi 300 toallas al día. Cada una cuesta solo 30 centavos y dura hasta 7 meses. Habiba trabaja 3 horas al día. Una de unas 100 mujeres del vecindario capacitadas por una ONG local. En una toalla ponemos 7 capas de tela de algodón, luego añadimos tela impermeable y después lo cosemos todo. Esta región es una de las regiones más conservadoras de Pakistán, donde pocas mujeres pueden salir de sus casas. Habiba, soltera, convenció a sus padres para que le permitieran trabajar en el taller. Normalmente las mujeres aquí no salen mucho, ni siquiera al mercado, pero este lugar está en nuestra aldea y se considera adecuado. Los hombres no vienen aquí, por eso nuestros padres saben que está bien que trabajemos. Ya no dependo económicamente de mis padres porque recibo un salario y puedo mantenerme. Después de las inundaciones en Buner y Swat, incluso recibimos más pedidos. De vuelta en Swat, Nilofer visita la sala de ginecología del principal hospital público de la región. Espera llegar al mayor número posible de personas y ha venido a informar al personal médico sobre los beneficios de los productos menstruales reutilizables. Aquí están las toallas, hay 400 en estas bolsas. Les agradecería mucho que las distribuyeran entre sus pacientes. Este problema existe en todo Pakistán, incluso en esta región y en Swat. Las mujeres suelen usar trozos de tela viejos y sucios. Las toallas sanitarias reutilizables deberían estar disponibles en todos los hospitales públicos. Sí, las telas que se usan transmiten bacterias, como las responsables de la vaginosis bacteriana, que es muy común aquí. El verdadero problema es que cuando los productos menstruales no son absorbentes, las mujeres pierden confianza. Se aíslan socialmente y faltan a la escuela durante sus días.
Los gastos relacionados con las necesidades de las mujeres suelen quedar al final de la lista de prioridades. Tienen que arreglárselas con lo que tienen, de ahí los trapos viejos y sucios. El gobierno debe entender que un paso sencillo como garantizar el acceso a productos menstruales asequibles podría reducir los costos sanitarios relacionados con una enfermedad completamente prevenible. Pakistán graba las toallas sanitarias como un artículo de lujo, aplicando un impuesto del 40% desde 2023. En Lahore, Bushra fundó una asociación para luchar por la justicia menstrual. En septiembre, su organización presentó una petición ante el Tribunal Superior de Lahore para abolir el impuesto. Ahora moviliza apoyo público recogiendo firmas en línea y en espacios públicos. Su objetivo es reunir 10.000 firmas antes de la audiencia del próximo mes. Este impuesto sobre teléfonos inteligentes, bolsos de lujo y coches es el mismo que se aplica a nuestros productos de higiene menstrual. Un paquete estándar de toallas sanitarias cuesta en promedio €1,30, un gasto significativo en un país donde casi el 40% de la población vive con menos de €3,50 al día. Algunas personas son muy despectivas. Nos dicen, ¿por qué hablan tan abiertamente de la menstruación? ¿No les da vergüenza? Es un tema difícil de tratar en espacios públicos como este, pero estamos intentando cambiar actitudes. La pobreza menstrual es un problema nacional y la justicia menstrual es, ante todo, una cuestión de justicia de género. Mientras otros países de la región, como India y Nepal, han eliminado el impuesto sobre los productos menstruales, millones de mujeres en Pakistán todavía tienen que elegir entre comida y una higiene básica. De esta manera despedimos este segmento informativo de France 24. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten que ya regresamos con más información.